Muy buenos días. Estas próximas charlas sobre el sistema venoso, vamos a ver la insuficiencia y posteriormente la trombosis. En esta clase quiero especialmente homenajear a un querido alumno mío mexicano de Guadalajara, a quien en sus primeros pasos le enseñé ultrasonido venoso, a pesar de que mi esfuerzo no logré llegar muy lejos, pero por lo menos músculo esquelético le enseñé. Y me he puesto este traje de gala que tengo guardado hace muchos años, como pueden ver tiene un lema ahí, lo pueden ver, que corresponde a un equipo de fútbol que durante 75 años nunca pudo dar una vuelta y sorprendentemente una vez que empezó el calentamiento global, la pandemia y todos esos desastres naturales, bueno, cómo no iba a salir atrás campeón. Así que a todos los atletas de corazón, un hincha desde Chile, le dedico esta clase de insuficiencia venosa. Y lo hago para que nunca pierdan la fe a todos los radiólogos que uno siempre puede aprender y avanzar en los conocimientos. Comenzamos entonces con esta charla Doppler en insuficiencia venosa de extremidades inferiores. Las venas tienen la capacidad de transportar la sangre. Por lo tanto, la insuficiencia venosa corresponde a la incapacidad del sistema venoso para conducir el flujo de sangre en sentido cardiópata, o sea, hacia el corazón, con independencia de la posición y la actividad del sistema circulatorio. Su signo más visible de la insuficiencia son las varices, son venas patológicas, dilatadas de manera permanente, que van a producir una hipertensión venosa. Y esta hipertensión venosa va a traer consecuencias significativas en la salud del paciente, dado que esta hipertensión prolongada en el tiempo va a producir alteraciones tanto en la piel como todos los tejidos superficiales, incluyendo lesiones como lesiones dérmicas e incluso produciendo úlceras que pueden atentar con la vida del paciente cuando se infectan, especialmente en aquellos que tienen alguna disminución de la capacidad de responder con su sistema inmune en casos de diabetes, por ejemplo. El sistema venoso de extremidades inferiores, a diferencia del sistema arterial, es un sistema de baja presión. No tiene una bomba impulsora como lo tiene el corazón con el sistema arterial. La sangre se devuelve a través de tres sistemas básicamente que vamos a repasar, vamos a ver y vamos a profundizar para poder entender desde el punto de vista fisiopatológico cómo funciona y por qué se produce la insuficiencia. Tenemos un sistema profundo que va junto a las estructuras musculares dentro de las fascias musculares, un sistema superficial que está por fuera de la fascia aponeurótica y por debajo de la piel, y un sistema que comunica ambos, desde el sistema profundo desde el sistema superficial hacia el sistema profundo en forma unidireccional. Las venas tienen características muy importantes, a diferencia de las arterias, se caracterizan por tener una capa íntima muy delgada, una media muy poco desarrollada y tienen una gran parte del tejido de la pared venosa es la adventicia. Esto le da capacidades muy importantes, como por ejemplo la posibilidad de poder distenderse, aumentar su volumen sin producir grandes cambios de presión. Este es un sistema que funciona con muy baja presión. Por lo tanto, esa característica es la más importante de adaptación para poder tener un retorno venoso en un sistema que no tiene un corazón que está impulsando. Es un vaso altamente extensible con alta compliance o alta capacitancia. Desde el punto de vista anatómico, uno de los elementos más importantes en esto, en los sistemas profundos, pueden ver aquí estas venas que son estas válvulas bicúspides que hacen que cuando se contraigan los músculos, la sangre sube y es llevada a moverse en sentido cardiópata, o sea, hacia el corazón. Y cuando estos músculos se relajan y la sangre quiere devolverse, estas válvulas se cierran e impiden el retorno venoso. Esta es la clave, el elemento más importante de la insuficiencia venosa. Aquí tenemos la vena en reposo, que la sangre está fluyendo y uno hace una maniobra de avanzada y ve cómo esta válvula bicúspide se abre y se cierra, y eso es lo más importante. Desde el punto de vista anatómico venoso, vamos a recordar que es un sistema de baja presión, sin bomba expulsora. La bomba de corazón son dos cosas. En vez de corazón, tiene una bomba muscular
y tiene válvulas unidireccionales. Y esos son los elementos que permiten hacer el retorno venoso. Entonces el paciente camina, ¿cierto? Se comprime, la sangre sube hacia el corazón y cuando se va a devolver, se cierran las válvulas. Ese es el mecanismo más importante para poder conducir la sangre de vuelta hacia el corazón. Y en esto tiene un rol muy importante, como les decía a usted, como les comentaba, las válvulas unidireccionales. A partir de ese elemento vamos a poder ir construyendo el sistema venoso y vamos a ver cómo funcionan. Aquí hay una imagen de una sangre, fíjense cómo está fluyendo acá, anterogradamente el paciente empuja y la vena se cierra, y eso permite además que una columna de sangre que podía medir 1 metro, la vamos a ir compartimentalizando en 10, 5, 7 centímetros, por lo tanto la fuerza que tiene que luchar esta vena, que es muy distensible, es mucho menor. Y el fraccionar eso permite que podamos ir empujando de a poco y ganando tiempo, llevando la sangre hacia el corazón. Tenemos un sistema venoso, ¿cierto?, con un sistema profundo y un sistema superficial. El sistema profundo es el que acompaña a las estructuras musculares, desde las venas que están en las extremidades inferiores, pasando la poplitea, la femoral superficial y femoral común. Por otro lado, tenemos el sistema superficial, que es aquel que se encuentra por fuera de la fascia aponeurótica, ¿cierto?, en el tejido subcutáneo. Algunas están rodeadas por una fascia, como veremos más adelante, que son las venas mayores, la safena menor, la safena mayor, la vena de Giacomini. También hay vasos, un tercer sistema que corresponde, que están aquí en otro color, que corresponde al sistema que comunica, que lleva la sangre en forma unidireccional, desde el sistema superficial hacia el profundo. Cuando hay mucha sangre, ¿cierto?, uno puede devolverla hacia ahí. ¿Y cuál es la otra zona de entrada que tiene el sistema superficial al profundo? Es a través de los callados. El callado de la safena interna y el callado de la safena interna son las zonas de entrada desde el sistema superficial hasta el sistema profundo. La sangre del sistema superficial no llega hasta el corazón por venas superficiales, no. Llega a través de la poplitea, la safena externa, y a través de la femoral común, la safena mayor o interna. El retorno venoso entonces viene del sistema superficial a un sistema comunicante, que puede ser ya los callados de las venas correspondientes, hacia el sistema profundo. Esa es la mecánica, esa es la forma en que esto se produce. Tenemos entonces el sistema profundo que va dentro de esta fascia muscular alrededor y los sistemas superficiales que se van a comunicar por estos vasos perforantes o a través de los callados con el sistema profundo. Entonces va del sistema superficial a sistema profundo. Ese es el mecanismo y la forma en que la sangre se mueve. Existen sistemas de redes, y esto puede ser un poco tedioso, pero es muy importante para entender el concepto a través del cual la sangre, para volver al corazón, tiene que ir desde el sistema superficial al profundo. ¿Qué pasa si alguno de estos sistemas falla y se devuelve? La sangre se va a mantener en la extremidad, pero siempre va a ir al sistema profundo y se va a volver al corazón. El precio que va a pagar, como vamos a ver más adelante, es que va a trabajar a una mayor presión y eso va a tener algunas consecuencias. Aquí tenemos un esquema, ¿cierto?, de un corte de la extremidad, y podemos ver, ahí está dibujada la fascia aponeurótica muscular. Todo lo que está por dentro de la fascia aponeurótica muscular corresponde al sistema profundo o sistema R1, que es el que lleva la sangre hacia el corazón. Hay un segundo sistema, que es el sistema de las venas que están cubiertas por una fascia superficial, que es la fascia safena, ya sea mayor o menor, y que está separada del resto del tejido subcutáneo por esta estructura. Y esto corresponde a las venas que vamos a llamar el sistema safeno R2, que está con una fascia. O sea, tenemos un sistema profundo y un segundo sistema que va por estas fascias. ¿Qué gracia tiene estas fascias? Que estos R2 van a través de los callados a llevar la sangre al corazón a través del sistema profundo. También hay venas superficiales, ¿cierto? Los subcutáneos múltiples venas superficiales, que son las venas colaterales, ¿cierto? Que son las colaterales, hemos llamado la red 3, o colaterales, si quieren ponerle. Y también hay un tercer tipo de venas que comunican un R2 con otro R2, o sea, comunican la safena externa
con la safena interna o la safena interna por sí misma, un segmento con otro segmento. Y esa red colateral, ¿cierto? La llamamos el R4. Ahí tengo un esquema de cómo una safena interna con ella misma o una safena externa con una safena interna. Y a ese R4 es la que comunica las dos safenas o las dos R2. Sobre eso vamos a ir conversando más adelante. Este es un nuevo esquema para hacer exactamente lo mismo. Tenemos nuevamente la fase aponeurótica, sistema profundo, ¿cierto? Tenemos la fase safena, el R2, ahí tenemos la fase muscular, y tenemos el compartimento profundo, que es el R1, y tenemos también el safeno, que es el R2, que dijimos recién. Tenemos las colaterales, que corresponde al R3, y por último el R4, que es aquel que comunica un safeno con otro safeno. La safena interna. La safena interna se encuentra anterior al maléolo interno, anteromedial en la pantorrilla y medial en el muslo. Tiene un trayecto en la cara interna de la pierna y va a drenar todos aquellos territorios. Se encuentra entre la fascia del muscular y también la fascia superficial o fascia safena. Tiene esta imagen característica, que tenemos la fascia profunda, aquí está el músculo, ¿cierto? Y tiene esta imagen característica con esta fascia. Eso hace, por ejemplo, que estas venas se dilaten menos que la colateral. Cuando tiene un paquete varicoso muy grande, habitualmente las varices más grandes no son de las safenas las más prominentes, porque de alguna forma la fascia las va a contener en ese tamaño. Y esta es la imagen característica que se le llaman como la imagen que parece un ojo. Drena el arco venoso dorsal y finalmente la safena va al sistema profundo, ¿cierto? Al R1, el R2 va al R1 a través del callado de la safena, que es esta imagen que podemos ver claramente al final. En el callado de la safena hay múltiples vasos que llegan, hay una complejidad significativa de llegadas. Hay válvulas tanto terminal como preterminal, y estos son importantes al momento de hacer el diagnóstico y también el tratamiento, porque a veces esta vena preterminal puede estar fallando y no la terminal. Y en la zona en la cual uno va a hacer la cirugía, a veces no hay que cortar el flujo que vienen desde las otras venas colaterales. Hay múltiples venas colaterales, como pueden ver en este esquema, ¿cierto? Una rama anterior, una rama posterior, puede haber una Giacomini, hay venas que son del sistema pudendo, ramas pudendas que llegan también epigástricas, también hay venas que van desde la mamaria, perdón, de la epigástrica, como antes dije. Por lo tanto, hay múltiples colaterales que llegan ahí y es importante conocerlas. ¿Por qué? Porque a partir de ese conocimiento uno puede saber y hacer el diagnóstico diferencial adecuado y no operar una safena interna cuando en realidad lo que está fallando, en este caso podrían ser bases colaterales que vienen por una rama anterior o por ramas que vienen de la pudenda y tienen múltiples paquetes varicosos. Uno saca la safena la encuentra bien después y resulta que sigue con las mismas varices porque venía por una insuficiencia que venía de vasos de otro territorio. La safena externa drena el aspecto lateral y del pie, va por el malelo externo, asciende por la pantorrilla y drena en la vena poplitea. Tiene un diámetro normal de 2 a 4 milímetros y este drenaje es muy variable. A veces tiene un drenaje más alto o incluso más bajo. Es bastante variable, hay mucha variabilidad anatómica en las venas. Se puede continuar con una vena que va a drenar a la safena interna, que es la vena ascendente de Giacomini, ¿cierto? Y esta puede, de alguna forma, va a continuar como una variante anatómica. Estas son las uniones poplíteas que pueden ser más altas o más bajas la safena. Tiene distintas ubicaciones, hay que conocerlas. También conocer que hay venas tributarias que también llegan a esta zona y pueden estar afectadas y ser el origen de la insuficiencia venosa. Hay múltiples venas que comunican el sistema profundo hacia el superficial. Insisto, la sangre siempre va desde el territorio superficial hacia el profundo. El profundo es el que lleva la sangre hacia el corazón. Esa es la carretera principal. Las otras ramas superficiales están encargadas de recolectar toda la sangre superficial y llevarla al profundo para que vuelva al corazón. Las venas son unidireccionales, deben ser cuando están sanas solo hacia el sistema profundo. Si esa vena funciona mal, esa comunicante funciona mal, la sangre se va a devolver y va a producir cambios, alteraciones en las venas correspondientes. Este es un esquema
¿cierto?, de un libro en la cual pueden ver, por un lado, aquí tenemos la vena superficial, ¿cierto?, que drenan siempre hacia el sistema profundo, y si yo contraigo el músculo, la sangre corre hacia arriba, hay aumento de presión y la sangre tendería a irse al sistema superficial, pero uno cierra la válvula y por lo tanto la sangre no fluye y por lo tanto no hay ningún flujo en la imagen. Cuando hay diástole, la vena se dilata, disminuye la presión acá y la sangre se devuelve desde el sistema superficial que tiene mayor presión a esta vena que está como una esponja absorbiendo o disminuyendo la presión y hace como que absorbe, como que chupa la sangre hacia el sistema profundo y uno puede ver cómo la curva diastólica por esa vena va hacia el sistema profundo. La fisiología de la bomba ya la vimos, dijimos se contrae la vena, se expulsa la sangre, disminuye aumenta la presión en el sistema, se cierran las venas, las válvulas que van por las perforantes hacia la superficial y la sangre fluye hacia el corazón. Posteriormente, cuando la presión aumenta dentro de la vena, se cierran las válvulas e impiden que la sangre retorne. La elevación del diafragma, la bomba muscular y el decúbito obviamente van a favorecer el retorno venoso, no así cuando está el paciente de pie. Cuando camina, la bomba muscular favorece, ¿cierto? Y dificulta, obviamente, la presión hidrostática. Si uno está de pie, se cruza las piernas, disminuye la presencia de coágulo y cualquier elemento que disminuya y dificulte el retorno venoso. Estamos pensando que son pequeños cambios de presión los que producen los grandes edemas. Desde el punto de vista etiológico, la insuficiencia venosa podemos clasificarla en aquella que es primaria o secundaria. Las lesiones primarias básicamente tienen que ver son las menos frecuentes y tienen que ver con alteraciones habitualmente congénitas, que pueden ser la insuficiencia valvular o la agenesia de válvulas, la malformación de válvulas o la presencia de fístulas arteriavenosas. Son primarias, ¿ya? El paciente nace con esta patología. Las secundarias habitualmente se deben por sobrecarga con hipertensión venosa, mucho tiempo de pie, con síndrome postflevítico, que es lejos lo más frecuente. Postraumática es rara. ¿Cuáles tienen sobrecarga? Por ejemplo, las mujeres embarazadas con mucha sobrecarga, el abdomen está tenso, aumenta la presión y tienen una dificultad. También el paciente que está mucho tiempo sentado con los pies colgando o no se moviliza. Los pacientes que tienen ortostatismo prolongado, mucho tiempo de pie, por eso es importante cuando uno hace un viaje usar medias especiales, una cirugía larga, usar medias especiales. Y las traumáticas pueden ser secundarias, sea accidentales o iatrogénicas. ¿Cuáles son las causas primarias de defecto de las válvulas y cuáles son las causas secundarias? Ambas, siendo primario o secundario, va a producir una insuficiencia de la válvula. Nació con la válvula atrofiada o tuvo una trombosis venosa, se alteró la válvula, se puso rígida, no funciona y produce una insuficiencia de las válvulas. ¿Qué sucede con la insuficiencia de las válvulas? Va a producir reflujo venoso. Cuando hay reflujo venoso, se va a producir una hipertensión venosa, o sea, la sangre que hay que mover es mucho más y tiene mayor presión. Al tener mayor presión, va a producir dilatación de las venas. Al dilatarse las venas, produce más falla valvular, porque las venas al dilatarse mucho, las válvulas empiezan a fallar y no logran cerrar completamente y queda mayor reflujo. Al mayor reflujo, que es lo que se va a producir, alteraciones cutáneas y tróficas. Este sistema que está sometido a esta alta presión va a tener dificultades en el trofismo de la piel, en el trofismo de los tejidos, en la reparación y regeneración de tejidos. Todo esto va a producir alteraciones que pueden llevar, como vemos acá, en esta atrofia y eczema y lesiones pigmentadas de la piel, que incluso pueden llevar hasta las úlceras, como vemos en este caso. Las complicaciones de la insuficiencia: pueden haber hemorragias por estas venas dilatadas, pueden haber trombosis, son venas que están estáticas, hay menos retorno, puede producir trombosis profunda o trombosis superficial. Trombosis profunda o también trombosis superficiales. La clínica tiene un espectro muy importante y muy diferente, y dependiendo de la condición del paciente se ha hecho una clasificación que básicamente va a tomar 4 elementos fundamentales. Primero, las manifestaciones clínicas, que va de 0 a 6. Vamos a repasar rápidamente. Los factores etiológicos: es congénita, es primaria, es secundaria, tiene alguna causa identificada, es un paciente que
tiene compromiso desde el punto de vista de su distribución como tercer elemento el sistema superficial, es una insuficiencia sin grandes cambios clínicos porque tuvo una tromboflebitis superficial, una causa secundaria, y dejó insuficiente el sistema superficial, por ejemplo. Y también hay que ver algunos hallazgos fisiopatológicos que tienen que ver la zona de reflujo, hay obstrucción o no lo puedo identificar. Eso es muy importante, el entender la fisiopatología va a determinar qué tipo de conducta clínica vamos a encontrar. La clasificación SEAP está en todas partes y no me interesa, pero lo importante es que va desde sin enfermedad hasta una úlcera activa con distintas manifestaciones, ¿cierto? Las vénulas reticulares, las varices, edema, pigmentación, úlcera cicatrizada y úlcera activa, de 0 a 6. Esa es la 6 y la más grave. Desde el punto de vista de la ecografía, tenemos que identificar la fuente de la insuficiencia. ¿Dónde está la insuficiencia? Vamos a hacer un mapeo de las vías venosas normales y anormales. Vamos a identificar el nivel de obstrucción. Estas son las cosas que uno tiene que hacer y tiene que reportar después. Identificar la fuente, cuáles son las venas normales y cuáles son los niveles de alteración. Vamos a identificar si hay variantes anatómicas. Vamos a determinar la causa de recurrencia cuando un paciente vuelve después de hacer cirugía. La técnica de exploración habitualmente es importante tener una buena información, tener una señal adecuada, poner los parámetros en flujos bajos. Vamos a ver bajas velocidades, por lo tanto no vamos a usar, si esto fuera un tórax, no vamos a usar ventana de hueso para ver el pulmón. Vamos a usar velocidades mucho más bajas que las arterias. A mayor profundidad hay que usar frecuencias más altas para tener mejor imagen Doppler. El ángulo siempre mayor de 60. Vamos a, en el caso cuando hay pacientes que tienen mucho edema, uno va a requerir transductores lineales para poder tener una buena información de la vena y poder verla bien. Siempre tratar de llevar el ángulo, entre más cerca de cero, uno va a tener mayor información. En este caso no nos importa tanto los valores absolutos de velocidad, sino que más la dirección y si hay o no reflujo. Uno puede cambiarlo el ángulo, puede cambiar el steer angle. Hay muchas formas de poder hacer una buena ecografía. El equipo es importante tener transductores adecuados, frecuencias adecuadas, diseños adecuados. El paciente puede tener una serie de elementos que nos puede entorpecer el estudio, la presencia de operaciones, la presencia puede haber a veces una venda, alguna cosa que no nos permite ver adecuadamente. Los pacientes con las piernas muy grandes también es difícil. Y también es importante el posicionamiento y las maniobras de compresión del paciente. Uno habitualmente cuando quiere ver si hay diagnóstico de trombosis, el paciente está semi sentado, digamos, con elevación del corazón, de modo tal que la vena esté distendida y con eso es suficiente para diagnosticar trombosis. En cambio, cuando uno quiere ver insuficiencia, tiene que tener el paciente en la condición habitual que se produce la insuficiencia, o sea, el paciente de pie. Uno puede ver el sistema profundo acostado, pero cuando quiere el superficial lo pone de pie. ¿Qué es lo que se hace? Se pone el de pie, se apoya el paciente en la extremidad colateral, contralateral, y vamos a mirar desde arriba abajo, vamos a hacer compresiones y vamos a ver el trayecto de las venas en toda su extensión. Ojo con las maniobras de Valsalva. Los pacientes mayores, los pacientes que están con alguna condición, pueden desmayarse cuando están haciendo maniobras de Valsalva. Por lo tanto, es muy importante evitar esto y hay otras maniobras que uno puede hacer, como por ejemplo, lo más simple de todo, en vez de hacer una maniobra de Valsalva, uno hace una aumentación. Lo que le dice que levante los dedos hacia el craneal, esto hace que se contraigan los músculos y la sangre sube. Una vez que sube, uno deja hacer la maniobra y la sangre al bajar va a ver si uno tiene insuficiencia o no. También lo que uno puede hacer es las maniobras de Paraná, como vamos más adelante. Esta es la maniobra de Paraná, el paciente está acostado y uno lo toca suavemente en la espalda y tiene una sensación de contraer los músculos inmediatamente y eso hace que la sangre retorne y eso va a poner de manifiesto una insuficiencia. También es muy fácil, con la otra mano puede hacer compresiones en las venas safenas o territorios safenos y con eso descubrir la insuficiencia. El año 1988 el doctor Franceschi describió la cura conservativa de la hemodinamia ambulatoria, llamada Chiva. Esta estrategia Chiva lo que hace es poder tratar la insuficiencia venosa en forma sencilla. Y me parece un tremendo aporte desde el punto de vista para nosotros los radiólogos poder comprender en profundidad de qué se trata la insuficiencia y cuáles son los factores. Uno cuando le entrega un mapa y le dice, mire, esta cañería están fallando en este territorio, en este otro territorio,
Uno por eso, si tiene una fuga de agua en el jardín, no tiene para qué sacar todas las cañerías. A lo mejor solamente basta con cerrar una llave o cambiar una llave y hacer que el flujo vaya por otro lado y se acaba el problema. Ese es el concepto, de tratar de mantener la mayor cantidad de venas que están sanas y solo eliminar los territorios que están comprometidos. La actuación entonces son las varices conservando la red venosa superficial en lo posible. Tiene muy buena recuperación perioratoria y muy bajas complicaciones. Esto no es una técnica, Chiva, es una estrategia que se puede aplicar al láser, a la cirugía abierta, a cualquier tipo de cirugía. El concepto es cómo yo enfoco la insuficiencia venosa y le demuestro a todos los tratantes cómo lo hago. Cualquier factor que sea el que determine la aparición de varices es el elemento hemodinámico desencadenante. La corrección de este factor hemodinámico que determina la aparición de las varices es lo que nos va a permitir tratar los territorios que están afectados y no otros. El compartimento profundo, vimos con sus redes profundas, el compartimento superficial, dijimos las venas safenas, las venas que descubren tributarias, ¿cierto? Y finalmente el sistema que une una con otra. Esto es un esquema en la cual podemos las redes primarias, ¿cierto? El R1, como se vería en un paciente, el R2, que es esta, la vena safena, ¿cierto? El R3, que son estas venas colaterales, y el R4, que es una rama que viene de una vena safena y desemboca en la misma safena, y por lo tanto podría de alguna forma uno imaginar estos esquemas. ¿Qué es lo importante? El R1, la sangre va todo para allá. Todas estas venas superficiales llevan la sangre al sistema profundo. ¿Cómo lo hacen? A través de perforantes, que pueden ir a través de estas perforantes las venas colaterales, o también a través de la safena interna y externa, que van directamente al sistema profundo. Y esto es importante, la derivación o cortocircuito, hay un punto de fuga, donde la sangre en vez de ir para adelante se devuelve, se va lejos del corazón. Un trayecto retrógrado que habitualmente por esta hipertensión se producen varices, y un punto que esta sangre que salió tiene que devolver al sistema profundo, si no se acumularía imposible. Por lo tanto, hay un punto de fuga y una reentrada al sistema profundo. Entonces, tenemos un sistema retrógrado, tenemos el punto de fuga, de donde la sangre que normalmente está yendo hacia el sistema profundo se fue. Este punto de fuga llevó un sistema de venas que habitualmente se dilatan retrógrado, y esta va a devolverse hacia el sistema profundo y por lo tanto va a poder volver al corazón. Los sistemas pueden ser abiertos o pueden ser cerrados. Los cerrados producen mayor sobrecarga del sistema. Vamos a ver cada uno de ellos. Primero, lo que uno hace en una maniobra de Valsalva es detectar el reflujo. ¿Cómo se hace? Uno puede hacer una maniobra de provocación, una compresión distal, y al disminuir la presión distal, la sangre cierra la válvula, que es lo normal, o mantiene flujo retrógrado, y esto es un reflujo. ¿Cuánto dura el reflujo? Más de un 0,5 segundos el superficial, un segundo y 0,35 el comunicante. En general estos son números, pero en general uno ve el tamaño de la vena, ve cuánto refluye, etcétera, etcétera. Es importante a veces también, antes de hacer las maniobras, levantar al paciente los pies de modo tal que retorne la sangre lo más posible, y cuando uno lo interrogue no esté este sistema con tan alta presión que impida también devolverse. Es importante considerar el tamaño y magnitud del reflujo, como les dice. El shunt número 1 es un reflujo que va, ¿cierto?, de la safena, el sistema profundo, a un sistema superficial y de nuevo al profundo. Eso, por ejemplo, cuando la safena está refluyendo, ¿cierto? Este es un sistema que tenemos un shunt tipo 1, en la cual la safena tiene sangre que falló la válvula, se devolvió, y a través de una comunicante se devuelve. Este es un shunt, ¿cierto?, que va. Normalmente el flujo de la safena debe ir siempre para arriba. Acá falló la válvula, empezó a refluir hacia abajo y por la comunicante se devolvió al sistema profundo. Obviamente este sistema no está ayudando para nada. Si uno estuviera cargando agua hacia el cerro, todos van por el camino principal y esta ruta se están desviando, están botando el agua y la meten de nuevo y la meten de nuevo. O sea, eso está haciendo ineficiente. Este es un shunt cerrado porque la sangre vuelve por el mismo que se vino. Salió por acá y se devolvió por acá. Este es un shunt cerrado, y aquí podemos ver
cómo la sangre, ¿cierto?, que debiera ir hacia abajo, se va a devolver, ahí todo lo azul es la sangre que se devuelve a la safena interna y posteriormente por una comunicante más abajo se devuelve al corazón y es todo esto energía perdida desde el punto de vista del transporte de la vena. Y vemos esa tremenda insuficiencia de la safena interna, no se ve tan dilatada, pero no le dice el paciente que puje y se devuelve la sangre. El tipo 2 hay un punto de fuga que se origina en la safena, se va hacia un R3, ¿cierto? Y termina en una colateral. Aquí, por ejemplo, tengo la safena interna que viene bien, está permeable, pero a través de una colateral superficial, un R3 o las venas subcutáneas, está insuficiente. Y ese finalmente tiene que devolverse de alguna forma hacia el sistema profundo. Entonces, este es un sistema abierto porque viene, el otro dijimos que era la safena, la R1, se devolvía por R2 y volvía a R1. En cambio, en este caso, ¿qué es lo que viene? Viene de R2, va a R3 y vuelve, entonces da una vueltecita sobre sí misma. Es un sistema que se mantiene abierto. El sistema cerrado, tengo un R2 que va a una colateral, que es R4, y se devuelve nuevamente en el R2. Aquí tenemos por ejemplo, tenemos las R4, dijimos que una vena que solamente se comunica con venas del sistema safeno, se llama R4. Estas son las venas safenas y este es el que solamente se atiende con safenas. El chant tipo 3 es un chant cerrado, ¿cierto? En el cual la R1 viene normal, la R2 se devuelve, va a una R3 y nuevamente vuelve desde R3 a un sistema cerrado. Aquí tenemos una insuficiencia venosa, podemos ver cómo la sangre sale de la safena interna y tiene un tremendo reflujo, ¿cierto? Y esa es una gran cantidad de sangre, una vena muy dilatada con un tremendo reflujo venoso. Hay otros chants, como por ejemplo este importante, esta es una vena pudenda que viene desde arriba. A veces esto no se toma en cuenta, le sacan la safena a la pobre señora y con esta, a través de colaterales, nuevamente a los 6 meses está lleno de venas insuficientes. Entonces, el callado estaba bueno, no estaba insuficiente. Se hizo insuficiente por venas pélvicas que venían aquí, dilataron esta vena, no fueron capaces de suficiente fuerza, se dilató la vena safena interna y se fue hacia vasos colaterales, que finalmente este vena colateral de alguna forma tiene que volver hacia el sistema profundo a través de unas venas comunicantes que van al sistema profundo. Aquí tenemos una paciente que tuvo una recidiva postquirúrgica. Fíjense el tremenda dilatación de la vena. Esta es una vena que está en la cara posterior y aquí vemos la zona perineal y vemos un tremendo reflujo de vasos pudendos. Estos vasos pelvianos quedaron mal operados y por lo tanto va a haber un reflujo y en este caso tuvimos que hacer una embolización por vía pelviana y a partir de eso se acabó la insuficiencia porque el problema no estaba en las venas safenas, sino que estaba en las venas pelvianas y en este caso se logró completar. Hay algunos shunts que son deseables. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, acá una trombosis de la femoral común, yo a través de esta insuficiencia, entre comillas, de la vena safena, vencimos esta válvula y pudimos a través de varices pelvianas o venas pelvianas devolver la sangre, lo que se llama el shunt vicariante, que es un reflujo de la safena interna, que hay que comprenderlo porque en realidad si yo voy y corto el flujo acá, nos acabó la única forma que tenía la sangre desde el profundo hacia el corazón y la insuficiencia y el dolor y el edema van a aumentar en forma significativa. O sea, hay ciertas alteraciones en la función que puede ser una ayuda para mejorar una situación compleja como esta. Las venas perforantes, hay una clase larga sobre esto, así que lo que voy a decir es que es importante conocerlas y saber que son unidireccionales, tienen ciertas características desde el punto de vista anatómico, funcionan en una forma unidireccional y no necesariamente una vena dilatada puede que esté insuficiente. A veces hay venas que pueden estar dilatadas y están funcionando adecuadamente. Por ejemplo, acá está la sangre yendo hacia el sistema profundo y cuando cesa el reflujo, fíjense que prácticamente no hay reflujo. Aquí lo que hay básicamente es un gran flujo desde un sistema superficial que está muy dilatado, insuficiente, hasta el sistema profundo. Si yo ligo esto, voy a perder una zona de reentrada.
este es el flujo, esta es la zona de entrada. Dijimos que hay un punto de fuga y esta es la zona en la cual la sangre está logrando volver hacia el sistema profundo. Estos son esquemas exactamente del mismo sistema, en la cual durante la contracción se produce un reflujo hacia las venas superficiales a través de las comunicantes. Esta estrategia entonces se basa en 4 conceptos. Primero, la fragmentación de la columna, interrupción de los shunts, que son patológicos. Si yo tengo un shunt veno-venoso a través de la safena porque tengo atrapada la ilíaca, obviamente no es lo importante. Preservación de las venas perforantes de entrada y supresión de la red terciaria o cuardiaria que no está drenada. Si yo tengo venas que no están drenadas, tengo que cortarla, eliminarla. Si tengo un shunt de una rama 4 que va, como dijimos, entre 2 safenas y tiene un paquete varicoso, yo corto esa vena y se acabó la insuficiencia porque la safena interna estaba funcionando bien. La finalidad es corregir un sistema estable con un drenaje superficial hacia la profunda, desconectando los puntos de fuga. Las indicaciones da lo mismo la condición, lo importante es la hemodinamia. Si un paciente tiene una alteración hemodinámica independiente, si tiene mayor o menor compromiso en la pierna, o mayor o menor de enfermedad avanzada, o mayor o menor compromiso de estado general, estas son mínimamente invasivas y permiten tratar todo tipo de varices. Entonces, en resumen, es independiente de la técnica quirúrgica, el estudio Doppler es la piedra angular que permite conocer cuál es el patrón hemodinámico y el origen de las colaterales varicosas, saber dónde se originan y a dónde entran. Está comprometiendo la safena estructuralmente, están comprometiendo el sistema profundo, y cuando estudia este sistema vamos a poder hacer un marcaje preoperatorio que permite dar al cirujano, decirle exactamente cuál es la vena que está insuficiente. Por ejemplo, la safena interna está comprometida por esta, y si yo corto esta vena, probablemente no voy a necesitar sacar toda la safena. Se marcan en bipedestación, ¿cierto? Y la intervención a veces solo uno que hacen es cortar los puntos de fuga y mantener el resto de la vena. Y aquí vemos cómo este paciente con un tremendo paquete varicoso, lo único que hizo fue cortar esta vena en sus 2 puntos de fuga, y dejamos al paciente totalmente asintomático sin tener que hacer una tremenda cirugía. Entonces, en la insuficiencia venosa hay que reconocer la anatomía del sistema venoso, sus características superficial y profundo, hacer los exámenes de forma exhaustiva y sistemática, reconocer la hemodinámica de cada uno de los territorios, entregar la información al clínico y transmitir los hallazgos en forma clara y reproducible, ya sea en frases, otra vez de esquemas o incluso en la piel. Cuando un paciente antes de operarse, uno puede marcar cuáles son los puntos de fuga en el preoperatorio. Muchas gracias por la información.